Caray, ni más no hallara. Esta bomba. Oh. Coape, incompénsate. Umi, puta, fuera. Ahora en bote. Suka, putepe. Ahora yuka. Por ya, zereka, Gloria, Ande, kan weo niño tu bañote. Mombe uta peteño yo. Yo que a compatriota puteto y coaque. Nyambo kiring baraka, nyambo puateno por Dios, nyani mandu ahangwa dereje, vence rincón. Parte para el general Urquiza. Hago un parte para usted, mi general. Su casa está siendo invadida por los correntinos y toda la provincia de Entre Ríos. Entonces, es momento de invadir Corrientes. Una batalla puede significar muchas cosas. Puede inspirar leyendas, estructurar las páginas en un texto histórico o expresarse en el guión de una película independiente. Pero la guerra es más abstracta y cruel de lo que alguien se puede imaginar. Y particularmente, la batalla del Rincón de Vences es una muestra de lo desalmadas que fueron las guerras civiles en Argentina y en la provincia de Corrientes. Mirá mucho lo que encontré. Esto es un plano que se halló en el Palacio San José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, que trata sobre la batalla del Rincón de Vences, una batalla fundamental para la historia de Corrientes. Sería ideal contar a través de un audiovisual una historia para que el público pueda conocer sobre la batalla de Vences y rescatar del olvido a esta historia fantástica. ¿Qué decir? ¿La producimos? Hay que hacerlo. Todo es historia, todo tiene un pasado, y literalmente, nada en el universo puede escapar a esta regla. Sin embargo, la historia no es más que una serie de discursos humanos. Pero, ¿qué pasa si la historia siempre se ha contado desde las mismas perspectivas? ¿Acaso los márgenes de la nación no pueden contar los acontecimientos pasados desde su visión periférica? Las cosas en principio no tenían dueño. Uno tomaba, cambiaba una vaca o un caballo para comer y listo. Joaquín Madariaga, en el año 1843, estuvo exiliado en la República de Río Grande, una tierra de gauchos que falan portugués. Cuando las cosas empezaron a tener dueño oficialmente, el gaucho, que era el gaucho que simplemente vivía del paisaje y de los recursos que había en el paisaje, pasó a ser ladrón porque pasó a carnear un ganado que tenía un propietario. Antes no había propietario.
E falar um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul, que é mais irmão da Argentina e do Uruguai do que do restante do Brasil, mesmo nós sendo brasileiros, até diz a frase, não? Brasileiro acima de tudo, mas antes, gaúcho. A Revolução Farroupilha foi a mais longa guerra civil da história da América. Ao todo foram 10 anos de uma guerra contra o restante do Império Brasileiro, onde por 9 anos o Rio Grande se separou do restante do Brasil e formou uma república. Então, foi um episódio muito marcante na história do Brasil e que deixou profundas raízes na sociedade, tanto que até hoje nós, gaúchos, nos sentimos um pouco mais pertencentes do Rio Grande do que do restante do Brasil. Cuando estaba la Revolución Farroupilha con Bento González, esa gente fue invitada por gente de Uruguay, de Entre Ríos y de Corrientes para formar un país, el Banda Oriental, junto con Corrientes y Entre Ríos. Uruguayana fue la única ciudad fundada durante la Revolución Farroupilha para ser la capital de un país. Eso más o menos como en el sueño federal de Artigas. A relação do Bento Gonçalves com Madariaga e com outros líderes da América Espanhola se dá justamente por causa deste pensamento republicano. Vale lembrar que em 1776 houve a independência dos Estados Unidos da América, uma série de países que acabaram se formando em um país que hoje é conhecido como os Estados Unidos. Então, este exemplo que as pessoas que viveram no século XIX viram ter acontecido no século XVIII, fez com que Bento Gonçalves visse, da mesma forma como Madariaga estava vendo na Argentina, a formação de estados republicanos, agora aqui na América do Sul. Y el hombre incluso tiene las mismas costumbres, la misma forma de vestirse, la interpretación de la música, de las artes, de la artesanía, igual, es un hombre igual. En cualquier parte del bioma pampa, el gaucho es el gaucho, esté donde esté. Yo digo que el río Uruguay es la columna dorsal de la nación pampa. Estamos en el medio, el río no nos separa, porque los patos silbones pasan de un lado al otro del Uruguay, así que la gente en la aduana nos detiene por algunos instantes nomás, pero no nos separan de la parte emocional, de lo amoroso que es sermos gauchos todos. ¿Te das cuenta que Madariaga estaba abrigado no territorio de Uruguayana, nas fazendas, las estancias de Uruguayana, con los 108, o sea, cuanto fueran, porque los 33 uruguayos también no eran 33. Y de aquí, en determinado momento, fue cuando la revolución los llamó y Madariaga atraviesa y funda en Restauración la Paso de los Libres. Y ¿cómo? Son ciudades que están geopolíticamente unidas, somos hermanas, hermanadas, y estamos en una situación geopolítica extremamente importante, como sabes. Desde o século XIX, grandes líderes militares percebiam a importância da nossa região aqui. Não é à toa que Madariaga está para Libres, assim como Bento Gonçalves está para Uruguaiana. Claro. Porque nós estamos, literalmente, hoje, mais de 150 anos depois, no coração daquilo que talvez já estivessem pensando que viria a ser o Mercosul. Nós estamos a 700 quilômetros de todas as principais capitais do sul da América do Sul. Da América do Sul. Rio Grande, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, creo que están de 700 kilómetros, Paraguay, Asunción. Tanto Paso de los Libres como Uruguayana, no podemos separar los dos. Decir que Uruguayana está a 700 kilómetros, Libres también está. Estamos juntos en eso, ¿no? Entonces, con el puente internacional que nos une, nada nos separa, como decía en el tiempo de Getúlio Vargas, tenemos un futuro para ejercer toda la potencialidad que tenemos. Para conocer la otra cara de la moneda de esta historia, en el apresurado cruce de Madariaga y sus hombres a través del río Uruguay, necesariamente se debe escuchar la voz de Paso de los Libres, la ciudad que más rememora al gobernador que fue derrotado en Vences. Paso de los Libres es el nombre de una ciudad que básicamente es un homenaje directo a estos 108 valientes que cruzaron, conducidos por el general Madariaga, de regreso desde el Brasil, en el que se encontraban refugiados
luego de la derrota de Arroyo Grande, en el cual justamente las fuerzas rosistas obtuvieron la victoria y se quedaron con la provincia de Corrientes. Este proceso significó básicamente que el ejército libertador correntino se tuviera que desperdigar y muchos de sus jefes militares lograron huir y refugiarse justamente en el Brasil, en donde fueron acogidos por los farropos, el movimiento de independencia del Río Grande do Sul en ese momento en Brasil. Sin embargo, estos refugiados políticos no se quedarían con las manos cruzadas, sino que a principios de 1843 volverían a intentar retomar el poder de la provincia, cruzando justamente la ribera del río Uruguay. Este pasado tiene varios protagonistas clave, pero para poder contarlo desde un documental con fragmentos de ficción, debimos pensar en un punto de partida para el relato de un gobernador correntino que se alió en un momento a unitarios como General Paz y luego fracasó en contra de los federales rosistas en la batalla de Vences. Juan y Joaquín entran por Santo Tomé, al norte acá de Paso de los Libres, la costa del río Uruguay. Entran por Santo Tomé, ahí está la ciudad de São Borja, y bajan hasta Alegrete. Alegrete está acá de la frontera, 120 kilómetros. Ahí estaba el campamento Iñanduí del general Bento González con sus farrapos, quienes le proveyeron al general Madariaga y su hermano Juan armamento, caballadas, los pertrechos necesarios y la logística para pasar el río Uruguay en el arroyo Itapitocay, que está muy cerca acá de nuestro puente internacional. Inclusive hay un monolito que lo hizo Prefectura Naval Argentina, donde marca el paso exacto de las tropas del general Madariaga. En aquel contexto de las guerras entre provincias, en la primera mitad del siglo XIX, hicieron su aparición personajes que marcaron la historia universal, como es el caso del naturista inglés Charles Darwin o el corsario italiano José Garibaldi. Pero quien se destacó en este proceso en particular fue el médico y botánico francés Amado Bonpland, un nexo importante entre las élites de aquellos años. Amado Bonpland fue un articulador de amistades y también para resolver las cuestiones que estos amigos que él iba creando, iba enlazando de una manera, los podía ayudar. Y entonces interviene un Bento González, que era también su conocido, y establece la relación con los estancieros que tenían sus campos enfrente a Paso de los Libres, para que en ese lugar se organizara el grupo militar que iba a cruzar el río, llegar hasta y atravesar toda la provincia de Corrientes hasta llegar a la capital y poder tomar el gobierno. En esta tarea es fundamental la logística que consigue Bonpland y el apoyo político y económico de Bento González. Como así también colaboraron fuerzas políticas de Uruguay, que en ese caso los uruguayos le mandaron 100.000 pesos uruguayos, que no sé cuánto corresponde en este momento, pero le mandaron dinero a Madariaga para poder lograr su proyecto.
Dale. Federalismo o muerte. ¿Estamos? Vamos a ponerle ganas que va a salir, ¿eh? Le acompaño un toque. Confío en vos. Vamos, probamos. Dale. Sí, probamos. A ver, grite, muchacho. ¿Quién sabe hacer esa por ahí? ¡Ay! Dale. Dale. Está grabando, sí. ¿Está? Acción nomás. Vamos, ya. Rosas fue quien estableció la intervención de Entre Ríos y de Justo José de Urquiza en la provincia de Corrientes, con las batallas que expusieron la sangre y la devastación, y a un Urquiza como un brillante general y un despiadado ejecutor. Entonces, es momento de invadir Corrientes. Sabemos, los que estamos en la historia, que todo el proceso en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el general Juan Manuel de Rosas, quiso ejercer el poder sobre las otras provincias, pero fundamentalmente sobre la aduana de Buenos Aires, que fue el punto central de la enemistad con las otras provincias, Corrientes tuvo un protagonismo increíble. Los correntinos, personajes históricos como los hermanos Madariaga, tuvieron una influencia muy importante que al mismo tiempo los llevó a su decadencia y a su exilio y finalmente a morir afuera de la provincia de Corrientes. Corrientes tiene 3 o 4 grandes batallas de esas. Vences, Caguazú, Pago Largo y Arroyo Grande. Son las 4 grandes batallas de la historia de Corrientes. Todas perdidas por catástrofe menos una, que es Caguazú. Bueno, si tuviéramos que hablar dentro de la historia de la primera mitad del siglo XIX de Corrientes, la historia política e institucional, los Madariaga y los Virasoro son 2 clanes familiares que tuvieron mucha repercusión en la llamada Cruzada de Caseros. Corrientes en ese momento tenía grupos políticos perfectamente diferenciados. Estaban los federales doctrinarios, donde estaba Ferré, Verón de Astrada, los federales personalistas o rosistas,
¿Y los Madariaga dónde ubicaríamos, que son los que van a continuar un poco la cruzada de Caseros? Bueno, los Madariaga, tanto Joaquín como Juan, pueden incluirse dentro de la perspectiva o dentro del grupo de los federales doctrinarios. Si bien es cierto que entre Juan y Joaquín hay una gran diferencia, Joaquín es el gobernador y es, digamos, la figura más pura de los dos hermanos, con ideas más definidas, con ideas más claras. Primero que hay que tener en cuenta que es una batalla entre correntinos, sobre todo, porque Urquiza tuvo la astucia de mandar adelante a Virasoro, ¿no es cierto? Así que ajustaron cuentas con sus enemigos tradicionales, que eran los Madariaga. Durante mucho tiempo a Corrientes le identifican como unitaria, nada más desacertado, puesto que si bien es cierto que existía un grupo era minúsculo de unitarios, y en realidad Corrientes fue siempre federal. Lo que pasa es que Corrientes es federal doctrinaria, federal ideológicamente doctrinaria, y no personalista. Entonces, en el enfrentamiento contra Rosas, en las luchas civiles contra Rosas, hasta la caída, hasta Caseros, incluso desde el rosismo, y después esto se impacta en la historia nacional y nos enseñan mal la historia nacional, Corrientes era unitaria, es decir, los salvajes unitarios, de Berón de Astrada a los Madariaga, por citarlo. Entonces, nada más alejado de la realidad. Primero, los Madariaga erigen un lugar redondo, por decirlo de alguna forma, y todavía no ha cambiado. Lo miramos Frodrones la vez pasada y no ha cambiado mucho. Es una isla de monte que en el interior tenía una especie de un corral. Y ahí se guardaban las vacas y no se podían ir. Las vacas era fácil de cuidar. Ponen cañones protegiendo la boca. Alrededor hay unos pantanos, unos esteros muy llenos de agua. Y que lo obligan a vadear al que tiene que atacar. El tema es que, ¿qué es lo que hace Urquiza? Ataca frontalmente, ¿no es cierto?, la parte B donde están los cañones, pero lo manda a uno de sus generales por el costado, y el tipo, para que no se note, hace que los soldados lleven los fusiles como si fueran lanzas. Y lo que están arrimándose son fusileros que van a fusilar a corta distancia. Una desbandada de aquellas. Y después la disparada, y en la disparada matan a un montón de gente. La batalla de Vences se ubica como un hito fundamental y que va a definir lo que va a ser los últimos tiempos del rosismo y cómo impacta en Corrientes, porque después de esto los Madariaga abandonan, digamos, el clan de los Madariaga desaparece, se impone el de los Virasoro, y curiosamente a uno de los Virasoro, a Benjamín, le corresponde esa transición que significa el fin de la tiranía y el inicio de la organización. En ese proceso está la batalla de Vences como una bisagra en la historia épica, bélica, institucional de Corrientes y del país. La batalla que dejó un saldo de entre 500 y 700 muertos, además de más de 2.000 prisioneros, fue el acontecimiento que llevó a Corrientes a aliarse a Urquiza, adhiriéndose a sus intenciones de unificar al país en una confederación. Actualmente, en lo que fue el campo de batalla, sale un recordatorio en homenaje a los caídos y a la crueldad de un enfrentamiento armado de hace 177 años. Con el paso de los años, el hallazgo de huesos humanos y de elementos bélicos enterrados en el suelo hicieron emerger las leyendas de aparecidos y de una masacre despiadada de correntinos. Vences Rincón también, que creo que es uno de los momentos en que más manifiesto queda cuál es la impronta guerrera de los Madariaga, que tenían todas las postas de caballos listas para ir hacia el Paraguay, y lo dice Juan Madariaga en sus memorias: elegimos Vences Rincón porque quedaba muy cerca del Paraguay por si había un revés. Ahora el tema es, ellos lograron salvarse y salvaron sus vidas,
con sus soldados no pasó lo mismo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Luego de una serie de escaramuzas que enfrentaron a las fuerzas federales encabezadas por Urquiza en contra de las fuerzas provinciales con tinte unitario de Joaquín Madariaga, las noches progresivamente se convirtieron en breves horas de intensa desesperación. El gobernador de la provincia de Corrientes, Joaquín Madariaga, quien había reconquistado la provincia en 1843, después de su épico cruce de los 108, evidenció rasgos humanos de temor ante el advenimiento de los federales y Benjamín Virasoro, quien había defendido a Corrientes en el pasado y quien se terminó aliando al invasor federal por muchas razones. La más importante, su extremada ambición de poder y sus intenciones de derrocar a quien lo intentaba. Entre los sangrientos enfrentamientos de las guerras civiles argentinas que enemistaron a Corrientes, provincia rebelde de la hegemonía rosista, en contra de Justo José de Urquiza, aliado de confianza plena del gobernador de Buenos Aires, la batalla que sobrevino en el mes de noviembre de 1847 despertaba fuertes indicios de que sería un choque definitorio. Urquiza no solamente había tomado el sur de la provincia, sino que después de capturar prisionero al hermano del gobernador de Corrientes, el general Juan Madariaga, obtuvo las condiciones perfectas para sacar recursos de la provincia y reclutar hombres, para dar el golpe de gracia a Joaquín Madariaga y su régimen unitario. Viendo los soldados. Vamos, frente, cerca. Son bastante los soldados. En las versiones empañadas de las clases populares que transmiten las hazañas del pasado de boca en oreja, se podría decir que a pesar de las distorsiones en ese camino que recorre la leyenda, existe una esencia de verdadero pasado. ¿Sabe por dónde está el al enemigo? Tenemos que estar enterados. Vamos a hacer cosas que nos sorprendan. Las personas de las zonas aledañas a un conflicto que marcó el rumbo provincial en 1847, en lugares como Yataití Guazú, Palmar Grande y lo que hoy llamamos como Lomas de Vallejos, han conservado una versión 100% popular sobre un protagonista de la batalla de Vences. El mismo era un simple y raso combatiente, un mencho o peón de campo, conocedor empírico del monte, con sus peligros y bondades. Él se llamó José, un correntino pugaguazú, del bando encabezado por los Madariaga, cuya esencia trascendió las fronteras temporales de más de un siglo y medio de los hechos, y cuya leyenda aún la recitan los abuelos de la zona, en su vieja escuela que enseña valores y respeto en los humildes ranchos. Cuando los primeros destellos de sol ya habían empezado a caldear el ambiente húmedo que los rodeaba, más allá de la bravura de su historia personal y de las miles de batallas que debió combatir en su vida,
José tembló ante el arribo de más de 6.500 enemigos, porque desde luego no es lo mismo simplemente esperar que marchar en compañía de la ansiedad previa de una batalla. Las pisadas de los abá y las corridas de caballos, los zapucay y los cañones explotando con el mismo volumen, dieron inicio a la sangrienta batalla, donde la más importante consigna era asesinar al adversario, sea correntino o entrerriano. La sangre derramada entre hermanos estalló desperdigada sobre el suelo del potrero de Vences, tiñendo el pastizal de un color rojo punzó, desenamorando indefectiblemente a los ideales de un país federal. Mientras tanto, las mujeres de la guerra debían guardar el saldo en lágrimas para después, sosteniendo a la familia en sus espaldas, luchando ellas mismas en contra de la economía de guerra, las que por tantos años estuvieron ocultas y negadas por las plumas de la historia. Ellas fueron las madres, las esposas, las amantes, las hijas, las que esperaban con ansiedad y tristeza, las que desdoblaron su fortaleza física y mental para sostener a una sociedad devastada por las consignas políticas que derivaron en la muerte. José, herido entre la confusión de una guerra en donde todos se parecían, a pesar de los distintivos, se repuso solo y con una devoción inmensa a la vida, en medio de una cruenta masacre de más de 500 de los suyos, sin dudarlo, sigiloso como un animal silvestre, se escabulló y retornó al lugar que conocía muy bien desde su niñez, para perderse en el espesor del monte y no volver nunca más al rincón de la muerte. Solo saben lo que es realmente la guerra los que tuvieron la mala suerte de vivirla. Y sin dudas, el peor momento del día para un excombatiente es la noche, porque la oscuridad termina apoderándose completamente de sus mentes. Joaquín Madariaga, después de la derrota de Vences, huyó al Paraguay e intentó en vano convencer a su presidente para enfrentar a sus enemigos federales. Finalmente, errante, frustrado y moralmente vencido, murió en 1848 en la ciudad de Porto Alegre. Benjamín Virasoro, correntino que apoyó al invasor entrerriano a la victoria, fue totalmente beneficiado luego de la masacre de Vences, ya que solo un par de meses después fue nombrado como gobernador de Corrientes, eliminando cualquier vestigio de unitarismo en la provincia y apoyando la campaña de Caseros de Urquiza en contra de Rosas en 1852. Hoy, la leyenda del gaucho que huyó luego de la batalla de Vences es conocida simplemente como la historia de Curuzú José, un santo popular de las zonas más cimarrones del interior correntino. Palmer Grande es un poblado muy pequeño
que se encuentra emplazado en la 5ª sección del departamento de General Paz, dentro de la provincia de Corrientes. Desde 1961 se reconoce, digamos, como municipio independiente a la localidad de Cacatí, pero ya era un pueblo, digamos, que existía. Existía como paraje y era reconocido con el nombre de Yatay-Iguazú. Curuzú José, en la leyenda popular, como cuenta la historia, fue un hombre que huyó malherido de la batalla de Vences del año 1847. Este hombre huye y queda en una estancia a refugiarse. Él, al ser avistado por una cocinera de uno de los campos al hombre que va llegando malherido, ella le ofrece las curaciones, agua, comida. Y es así que José se fue recuperando y quedó en esa estancia brindando trabajo como tareas de campo. Con el pasar de los años, por supuesto, José fallece y fue enterrado en el lugar donde trabajaba. El milagro surge por el hecho de que desaparece una huellada de la estancia, que estaba encerrada en un corral. El patrón de la estancia le pide que si le produce el milagro de encontrar sus bueyes, él estaría haciéndole una cruz del mejor poste madero que él encuentre en su campo. Después de que se le dio el milagro al patrón de la estancia, se empieza a correr la voz. Entonces se vuelve, digamos, muy popular la cruz. Gente de distintos parajes llegan a este lugar a pedir su milagro. Y bueno, con el tiempo a esta cruz lo trasladan a Palmar Grande, al cementerio, y lo veneraban ahí, a la cruz mayor, la cruz de José. Pasó el tiempo y se le hizo una capilla provisoria, según cuenta la historia, acá en un terreno hoy llamado El Palenque. Le hicieron una capilla provisoria que duró muy poco tiempo, porque se había venido una tormenta y destruyó la capilla. Una señora, al enterarse de esto, se adelanta, toma la cruz y lo guarda le da resguardo en su casa. Y a partir de ese entonces, la señora era conocida con el nombre con su apellido Coscueta, no se sabe el nombre, se empieza a celebrar a la cruz en su domicilio. Después de un tiempo donaron el terreno para la capilla que hoy tenemos. En el año 1943 se construyó la capilla donde hoy veneramos a Curuzú José, y es una cultura que tenemos desde niño, que nos trajeron nuestros padres, que el 3 de mayo hay que estar en la iglesia. Una vez vino el Monseñor Vicentín, y lo habían puesto la fecha del 3 de mayo para que se festeje en conmemoración también, como es el Día de la Cruz de los Milagros de la provincia de Corrientes, que se festeje el mismo día. Acá nosotros en la iglesia llamamos Curuzú José, pero para otra gente también es la Cruz de los Milagros. Nosotros porque sabemos y cuidamos esa historia de José como un hecho popular, como una historia popular. Entonces nosotros siempre Curuzú José. Hay gente que te va a decir la Cruz de los Milagros, y para nosotros es Curuzú José el que hizo los milagros. Ñambo Kirin Baracá, Ñambo Puajé acordeón, Ñanimandu Ajangua, Dereje, Vence Rincón.
Cuando la noche de luna reina la imponente calma, sobre el arroyo empedrado corre un lamento que espanta. Los antiguos pobladores dicen santiguándose, los soldados correntinos ni en Boeco Yeruré. Una historia presumida llamó batallas de Vence, aquella que fue masacre de un puñado de valientes. Los hermanos Madariaga comandaban nuestras fuerzas, donde rondó la traición, se hizo el coraje leyenda. Hay noches que un alarido se extiende sobre el bañado y a ratos se oyen relinchos de montados desbocados. Entonces los lugareños, costumbres que han heredado, suelen rezar un bendito prendido de su rosario. Este canto sanluiseño se levanta en su memoria, el puto alcabe, penemba la gloria, quedó el paraje los vence, la sangre de los vencidos, y desafiando la historia, un cementerio perdido. Veo monoma.